Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7:46 Gracias a usted que nos hace favor de sintonizarnos a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Con la colaboración en esta mañana, le agradezco muchísimo ya en este miércoles 21 de diciembre del 2022, a la diputada Betty Marmolejo. ¿Cómo estás, Betty? Buenos días. Bien, Aurelio, muchas gracias. Con el gusto de saludarte a ti y a todos los radioescuchas. Con mucho frío, ¿no? Con mucho frío. Sí, ya se desató. Sí, y además de lo que significa justamente el ambiente navideño, de las actividades que hay que realizar entre las posadas, los convivios, en fin, qué mejor manera de celebrarlo también en familia, decíamos, mi querida Betty. Así es, ya estamos organizándonos, ¿verdad? Porque son momentos para compartir, para reflexionar y por supuesto para disfrutar. Y decía yo al principio de este espacio, mi querida Betty, ¿cuál es la mejor cena que uno se puede imaginar? ¿Cuál es la mejor cena que podemos tener este próximo 24 de diciembre? Que no necesariamente tendría que ser la más elegante, la más sofisticada, sino que pudiéramos tener esta oportunidad de convivir en familia, esta oportunidad de dar gracias a Dios, digo yo, en lo que creo, pero también y al mismo tiempo, de pensar en una vida mejor para todos, ¿no? Así es, y compartir con nuestros seres más queridos. Sí, claro. Eso es importante. Yo creo que esta pandemia nos ha dejado es una de las grandes lecciones de esta pandemia, el valorar realmente lo importante, y en particular el tiempo que se acerca, es eso. Dedicarlo a quienes más queremos. Y bueno, hablando y a propósito de los derechos humanos, creo que es importante considerar dos aspectos que son importantes. Uno es la libertad de conciencia, que tiene que ver obviamente con un tema personal, humano, de vida, y el otro también que es la libertad de creencia, ¿no? De las creencias que nosotros podemos asumir en nuestra vida cotidiana y que obviamente nos van inspirando, nos van llevando por los caminos de la vida como queremos y como consideramos que debemos vivirlo. Es parte de los derechos humanos, Betty Marmolejo. Así es un derecho humano, la libertad de pensamiento, conciencia y creencias, lo que comúnmente conocemos como libertad religiosa. Sí. Y bueno, este es un derecho humano fundamental que ha sido de gran importancia para las culturas y las civilizaciones en toda la historia. Por supuesto, también ha sido un instrumento de control social y político. Sí. Y bueno, abre el diálogo de las personas, tanto en la diversidad que tenemos de pensamiento, tanto individual como colectivo, y también abre una posibilidad a una gran convivencia basada en valores y la lectura que cada uno tenemos del mundo. Esta libertad de conciencia, esta libertad de creencia, están plasmadas en nuestra Constitución particularmente. Sí, está plasmada en instrumentos internacionales, por supuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero a partir del 2011, que es la reforma que viene a cambiar todo nuestro marco jurídico en México, se plasma, por supuesto, también en la Constitución el reconocimiento a este derecho humano. ¿Cómo conocer, cómo saber, cómo realmente ejercer ese derecho humano que tiene que ver con este libre pensamiento, libre conciencia, y también esta libertad? Que hubo un debate recientemente allá en la Ciudad de México sobre las creencias o la ideología de la creencia religiosa de un gobierno, para considerar que había diferencias o que habría también grupos sociales que no correspondían a la misma creencia religiosa. ¿Cómo resolver estas diferencias desde el punto de vista jurídico y de los derechos humanos? Es importante puntualizar en el marco de los derechos humanos que este derecho corresponde tanto a quienes practican o practicamos una religión como a quienes no tienen una creencia. Sí, claro, este derecho protege a todos, creyentes y no creyentes. Y bueno, involucra una relación directa con diferentes derechos humanos, como son la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de educación, la participación, la no discriminación, y particularmente el derecho o la libertad religiosa, como la conocemos, es una libertad que involucra muchos puntos que tienen que ser tomados en cuenta, porque es muy compleja, es uno de los derechos humanos más complejos de comprender y también de respetar. Implica tener y conservar la religión o creencia que uno desee, de forma individual o de forma colectiva. Implica cambiar de religión o de creencias, si al paso del tiempo también. Es un derecho también. Es un derecho a permanecer o a cambiar. También implica el manifestarse o expresarse de forma individual o colectiva, de forma pública o privada.
Este derecho también involucra lo que es celebrar festividades y ceremonias que tengan que ver con la creencia. También implica fundar y mantener instituciones para organizarnos en la humanidad, y bueno, también implica confeccionar, adquirir, utilizar artículos, escribir y difundir publicaciones, implica capacitar y nombrar dirigentes, también porque hay una organización en estos términos, y un tema bastante debatible y bastante complejo también, que tiene que ver con la libertad de los padres y las madres o los tutores legales para la educación religiosa o moral de acuerdo a sus propias convicciones de sus hijos. ¿Cómo debemos elegir, cómo debemos escoger la religión que pueden o no tener nuestros hijos en un momento determinado, y hasta dónde y hasta cuándo los padres de familia realmente podemos ejercer, yo diría por lo menos, esta posibilidad de imponer alguna religión a nuestros hijos? ¿Cómo le hacemos para resolver? Pues no existe una especificidad, porque pues es tan complejo, porque es una decisión y es una libertad individual, y también tiene que ver con el entorno en el que crecemos, en el que nacemos, y pues no existe una edad para empezar a ejercer esta libertad. Correcto. Ahora, desde el punto de vista público, entiendo yo que tiene que ver obviamente con estas cuestiones ideológicas, que un gobierno diga, es que nosotros, me acuerdo, ¿no?, en la época de Vicente Fox, que fue la Basílica de Guadalupe de repente, y para muchos, en ese momento y en ese tiempo, en esa transición que vivía nuestro país, fue un tema, a ver, esto sirve, ayuda, ¿no? De repente que también tiene sus usos, ¿no? Este tema sobre todo en la política. Recientemente el presidente López Obrador, ahora el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, que llegaron 11 millones de personas a la Basílica de Guadalupe, digo, no hay conferencia mañanera porque es un tema que tiene que ver, y por respeto a los temas de la Virgen de Guadalupe. No de repente en la política se hace este uso de la religión o de lo que tendría que ver con esta libre conciencia de los ciudadanos, y se lleva a otro cajón que tiene que ver con el tema de la vida pública de las sociedades, mi querida Betty Marmolejo. Bueno, esta libertad, como lo señalamos, se puede expresar de forma libre, tanto en lo privado como en lo público. Aquí es un tema que siempre contrapone sobre todo a quienes ejercemos el servicio público, porque el punto que se tiene que cuidar aquí es que no se haga uso de las facultades que nosotros tenemos para imponer nuestra forma de pensar. Ese es el tema que hay que cuidar, siempre y cuando pues nosotros respetemos esto, también podemos ejercer nuestra libertad de creencia y de culto. Claro, porque ahí el tema es, por ejemplo, el Estado mexicano, y Diana González me comenta y tiene toda la razón, el Estado mexicano es un Estado laico, ¿no? Es un Estado que obviamente no impone, se supone una o cierta religión, pero la otra situación que también hay que entender es que esta libertad de la que hablabas tú, de creencia y de conciencia, nos hace también tener la posibilidad de no creer en ninguna religión, ¿no? Entonces son dos ámbitos que tenemos que tomar en cuenta. Así es. Y bueno, los servidores públicos somos personas que tenemos derechos también, entonces tenemos esta libertad de culto, de creencia, por supuesto, insisto, sin que hagamos uso de nuestras facultades para imponer en otros esa forma de pensar. Ahora, cuando institucionalmente se hace, por ejemplo, en el Congreso del Estado, que se ubica un nacimiento aquí en Querétaro, en el jardín principal, un nacimiento monumental, ¿no quebrantamos, no violentamos de alguna manera este derecho a la libre creencia, a la libre conciencia? Tiene que ver con la cultura, eso está muy vinculado a la cultura y con la colectividad. Entonces, esa actividad que se realiza en los meses decembrinos aquí en nuestra ciudad tiene que ver también con las tradiciones de nuestra sociedad. Entonces, es un tema que se respeta, así como pues otro tipo de expresiones también que tienen que ver con otro tipo de religiones, que no es la predominante, en este caso en el estado de Querétaro y en México, que es la católica. Ahora, si cambiáramos, vamos a suponer que de repente hubiera algún fenómeno y que cambiáramos de religión, la mayoría de los mexicanos, ¿cambiarían también estas formas de expresión religiosa? El derecho es cambiante, como se los decía, el derecho humano es fundamental. Esto tiene que ver con la individualidad, pero también tiene que ver con la colectividad, y en todo caso, pues a lo mejor habría algunas adecuaciones en lo colectivo para la práctica de nuestro
de nuestra libertad religiosa. Que sí tiene que ver la libertad de conciencia con el libre albedrío, del que hablaron, por cierto, los griegos en el siglo IV antes de Cristo. ¿Qué podemos decir, Betty? Sí, bueno, en lo que tiene que ver con Maestra, doctora Betty Marmolejo. Con la libertad de conciencia es lo que les mencionaba en un principio, es también esta posibilidad que tenemos las personas para alegar sustraernos de un deber o de una obligación por convicciones propias, y esto está muy relacionado a diferentes profesiones, particularmente a los médicos, a los abogados, a muchas personas que ejercemos alguna profesión. Esto obviamente es una posibilidad. Nosotros nos podemos excluirnos de alguna... Sustraernos, digamos, no participar. No participar en alguna actividad, siempre y cuando no afectemos derechos de terceros también. Derechos. Ahora, tiene que ver con los derechos laborales. Mira, me preguntan aquí finalmente, porque son las 7:56 de la mañana. Yo trabajé en una empresa durante mucho tiempo. Los dueños de la empresa eran muy católicos, hacían la misa de la Virgen de Guadalupe y pues literalmente teníamos que ir todos a la misa de ese de los 12 de diciembre. Esto no va en contra de los derechos laborales de los trabajadores, Betty. No se le puede obligar a las personas. A nadie. Se puede abrir la invitación si forma parte de una tradición o de una actividad que se realice en acuerdo con los representantes sindicales o las personas que trabajen en la empresa. Sin embargo, no se le puede obligar a nadie. Sí, correcto. Voy a decir una cosa, una tontería, pero bueno, 5 millones se reunieron ayer, bueno, en las celebraciones de la selección de Argentina, ¿no? Ahí en el Obelisco, en Buenos Aires, y en México, la presencia de la Virgen de Guadalupe generó una visita de más de 11 millones de personas. Hay cosas que hay que tomar en cuenta y que hay que considerar como parte también de estas libertades que son justamente sustancia, esencia de los derechos humanos, finalmente. Y por eso es tan complejo. Sí, claro. Insisto, tiene que ver con la libertad individual y la libertad colectiva. Cada uno decidimos en qué participamos y en qué medida. En qué medida, y además están consideradas obviamente en el marco constitucional. Hay una ley de los derechos humanos que también obliga y considera que las instituciones deben estar atentos a lo que tiene que ver con esta libertad de conciencia y de creencia, y que es parte justamente de esta modernidad que debemos ir poco a poco conociendo a través de estos espacios, mi querida Betty. Sí, y yo creo que incluso, lo voy a decir de esta manera, pues los líderes religiosos a nivel mundial han ido comprendiendo cada vez más este enfoque de los derechos humanos, y pues está basado particularmente en el respeto a la persona en su individualidad y en su dignidad. No podemos imponer absolutamente ninguna de esas situaciones a nadie, ni a nuestros propios hijos, mi querida Betty. Y así con quien coincidamos, pues a disfrutarlo, a ejercerlo, y con quien no coincidamos, a respetarlo. A ejercer ese derecho que tenemos todos a pensar lo que creamos, de la manera en la que así lo consideremos, pero en este respeto que me parece nos obliga a todos a que cada uno decidamos lo que mejor consideremos, ¿no? En nuestra propia vida cotidiana. Así es. Gracias, mi querida maestra, doctora en Derecho, Betty Marmolejo, diputada local por el Partido Acción Nacional. Gracias, Betty, que tengas buen día. Gracias, igualmente, y bueno, pues aprovecho para desearle una muy feliz Navidad a todas las personas, a que lo disfruten en compañía de sus seres más queridos, y por supuesto un excelente 2023. Qué bueno que lo haces así, de esa manera. Gracias, Betty Marmolejo, igualmente para ti, para tu familia, que sea de bendiciones, que sea una Navidad que nos permita realmente reconocer lo más importante que tiene que ver con el nacimiento del niño Jesús, digo yo, de esta forma, y de lo que esto significa en valores, como tú bien señalabas, en principios, en esencias importantes que van directamente a nuestra conciencia y a nuestra libertad de creer en lo que pues nos llena también de lo que significa, son las palabras o las preguntas más importantes en nuestra vida, y que le da sentido también a lo que hacemos todos los días. Gracias, Betty Marmolejo, que tengas buen día. Gracias. Son las 7:59 de la mañana, su opinión siempre la más importante, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. La voz, la reflexión de la diputada Betty Marmolejo Rojas. Hacemos la pausa, volvemos enseguida con más. Regresamos después del corte. En transmisión simultánea, radio y televisión. Conectando emociones.